12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le présent est une illusion. Le temps s'est arrêté. Uno es a partir de ellos, de la experiencia de transitar, de respirar y de ser, de convivir y de dejarse atrapar por ellos. No hay un orden. El orden es de la naturaleza misma, la que nosotros invadimos y olvidamos. Vivimos y respiramos. Somos. Dejamos de ser. Vivimos, caminamos, escuchamos el espacio. Somos el espacio. I had arrived at this place. I came to find myself, to find answers, to find a city beyond itself. I found a way to talk to myself, to become one with the street, with persons I once knew, one with my past, my present, and future. I needed to fine-tune my internal time machine, to feel the sound, to become sound, to sleep and travel further into and out of myself. Beyond the threshold, I arrived, lost, having this feeling of being here before, of knowing this would be a place to keep returning to. We find connections when you least expect it, when you are closing your eyes, when you're traveling into yourself. Our memories of the future become clearer as we fade into others, as we become a better version of ourselves. We arrive at the same time in different places.
Hay una barrera que transitar, un elemento humano para dividir naturaleza, para dividir pensamientos, para detener flujos, respirar, ver, pensar, el sentir que estas relaciones mediante este espacio dividido es el que realmente nos definen, la frontera, las que ponemos entre nosotros y los demás, la pared, la política, debe ser sanada, cuidada para restablecerse, conectarnos con los demás, con la naturaleza y el interior. Existe una manera para viajar en el tiempo, para ir al futuro, para mirar el pasado, para vivir el presente. La ciudad, sus movimientos, la desaparición de lo que era, la ilustración de lo que hoy es, no permiten ver estos tres planos. Pero hay otros ocultos, sabiendo escuchar, sabiendo leer la mugre, los olores, lo que desvanece ante nuestros ojos. Be afraid to be adaptable to your atmosphere and to the present moment. For real. Hey, don't be afraid to be adaptable to your atmosphere in the present moment, because God is trying to take you somewhere. She's trying to open up your mind, open up your mental. Fuerte, I think fuerte means fight. Don't fight in your mind. That's what it means to me. Don't fight in your mind. Become adaptable. That's Aries. Okay. Now we got Taurus. Fun shit. I ain't never think about this creative shit every day. Taurus is man. Get out in the sunshine, vitamin D, take a zinc. Don't eat greasy food. Don't eat sugar, it's poison. Water? Oh yeah, water. I mean, people tell me, people say, well, you know, I talk about sweet stuff. They say, well, it tastes good. Tell me how good it tastes when they cut your legs off. You know? I don't care about sweetness. I'm sweet. But anyway. Okay, guys, peace and love. El cielo se funde con el mar con la tierra y nosotros nos dejamos llevar. Quiero viajar por el tiempo, ver pasado, presente y futuro en una misma infinitud. Un jour, le monde a fermé ses portes et c'est là que j'ai commencé la recherche de l'autre moitié de moi-même, de mon reflet, pour atteindre ensemble le monde réel, ce lieu que j'ai imaginé à côté de toi,
pas celui qui nous a éloignés. C'est le seul endroit que nous avons trouvé ouvert. Parmi les images rapides qui s'effacent entre la vérité et le mensonge, parmi ceux qui vont et viennent, parmi ceux qui se perdent et ne reviennent jamais, parmi ceux qui continuent à chercher un foyer, un espace pour être et demeurer. Ici converge cette politique personnelle du mouvement, de la migration du corps, de notre croissance vers des espaces, vers des territoires, vers de nouveaux espaces et expériences, en voyageant dans le temps, en quelques heures, en dormant, en fermant les yeux et en se réveillant dans une autre trajectoire de l'ellipse autour du soleil, un autre jour, à une autre heure. Ce qui ne bouge pas meurt. Le corps est notre machine à voyager dans le temps. Il faut le faire vibrer, l'optimiser, le soigner, en déplaçant le corps dans la ville, dans la nature, dans les rêves. Llegamos a NetNet para calibrar nuestro vehículo temporal, nuestra máquina del tiempo, nuestro sueño. Queremos seguir viajando en el futuro, recordando el pasado, nuestra casa vieja, nuestros antepasados, viviendo nuestras nuevas relaciones, nuevos amigos y situaciones, nuestro presente.
all of this is over, another world will start, then another and another. When we fail to recognize our time, when the opportunity to find ourselves ceases to exist, lost in consumption, missing what we never were, then we will never return. There will only be us, under the sun, after the shadows, without space, without time, dreaming, feeling, listening, coming back to the start, again and again. Siempre en movimiento, cuerpo, mente y espíritu, nuestra máquina de tiempo personal, explorando, sintiendo y siendo, en movimiento perpetuo. J'ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle pas ce qu'est le temps. À quoi ça ressemble? Quelle est son odeur? Quel est son goût? J'ai tout oublié. Bienvenidos, bienvenida Ejival, Aide y Gaspar a esta plática después de ver la pieza La Tellé de Aide Jiménez, parte del ciclo de cortometrajes sonoros curados por ti, Ejival. La idea de este proyecto, la de realizar estos cortometrajes sonoros, nace hace ya un tiempo, aún en plena pandemia, y nos pareció importante y necesario dar cuenta cómo nació el proyecto y abrir un espacio de conversación en donde tú, Ejival, promotor cultural y director del sello de música electrónica Static Disco, que realizó la curaduría de estos cortometrajes sonoros, e invitaste a Aide y Gaspar a crear una pieza. Aide Jiménez, productora cultural y artista transdisciplinaria, y Gaspar Peralta, pianista, compositor y artista sonoro, todos residentes de Tijuana. Justamente este espacio pudieran hablar de sus procesos creativos y de la realización de estas piezas en específico. La obra de Aide, que acabamos de ver,
y la de Gaspar aún está en proceso de creación y tendrá su estreno en Casa del Lago en diciembre de este año. Ejival, me gustaría que nos contaras sobre la curaduría, el formato cortometraje sonoro y cómo ha sido este trabajo en el que se conjugan diferentes disciplinas, lo sonoro y lo visual, para crear en sí mismo una pieza. Muchas gracias, Ilona, por invitarnos, pues por aceptar la propuesta y pues por comisionarnos Casa del Lago, ¿no? Mediante ustedes esta serie de obras, de cortometrajes sonoros. Y pues justo nace de un acercamiento que habíamos tenido con ustedes previamente en un par de ocasiones. Su directora, Cintia, siempre había tenido un acercamiento con Static Discos para la cuestión de los playlists y de alguna manera contribuir. Por ahí teníamos la manera de que incluso Gaspar pues estaba desarrollando una pieza, andábamos buscando un apoyo por ahí, nos acercamos de nuevo con ustedes y ya platicando, profundizando, pues nace la idea en medio de la pandemia, ¿no? De hacer algo, pero que no tuviera que ver con pues el performer solito en su cuarto, tocando música para pues una audiencia fantasma, ¿no? Virtual. Entonces, pues fue ahí cuando platicamos la manera de llevar esto un poco más a un lenguaje cinematográfico, un lenguaje visual, que acompañara la música de estos dos artistas con los que pues estamos trabajando, ¿no? Em, en particular, pues soy admirador del trabajo de Gaspar, de Aide, de lo que hacen, ¿no? Su desarrollo artístico, pues la posición que tienen aquí localmente en Tijuana, ¿no? En la comunidad, ¿no? De cómo se les ve. Y la verdad, eso para mí era como muy importante tenerlo y sobre todo porque pues también hay una relación de trabajo previo con ambos y pues dentro del trabajo de Static Discos, de esta curaduría musical, pues están cercanos, ¿no? A lo que a mí me gusta escuchar y pues también editar en el sello. En el caso de Aide, pues ella siempre ha admirado mucho su práctica artística ahí en NetNet, que es este espacio pues importante, cultural independiente, pues toda esa comunidad que gira alrededor de este espacio y cómo ella pues interconecta, ¿no? No nomás a nivel local, sino también a nivel fronterizo y pues más allá de eso, ¿no? Entonces, la pieza que hicimos con ella, ¿no? La que acabamos de ver, justo habla de esa relación, ¿no? De esa búsqueda de Aide como artista sonora, eh, pues la recolección de sonidos, su viaje, ¿no? Por la ciudad y todos estos personajes que ella encuentra, ¿no? Y cómo se relacionan, pues principalmente con ella, ¿no? Con la música y con su práctica artística. Y en el caso de Gaspar, pues siempre también me ha gustado mucho su acercamiento, sus ideas, sus concepciones, ¿no? Alrededor del trabajo que desarrolla. Y justo lo que, lo que me gusta, ¿no? También del trabajo de Gaspar es que hay su trabajo suele ser como más abstracto, más contemplativo hacia el interior, ¿no? Entonces hay como una especie de dualidad en estas dos piezas, en donde pues el trabajo de Aide es un poco hacia el exterior, hacia lo que pasa en la ciudad de Tijuana, y el trabajo de Gaspar es un poco más hacia el interior de la ciudad, ¿no? Eso que a lo mejor no se ve, que es más íntimo, que es más personal, y, y a partir de eso, pues, nace el desarrollo de estas dos piezas, ¿no? Que, pues, nos han comisionado y pues, que ya presentamos la idea y pues, próximamente estaremos presentando ahí la pieza de Gaspar, pero en a nutshell, como decimos por acá, pues es eso, ¿no? Dos piezas, dos paisajes sonoros que se ayudan, ¿no? Se complementan con lo visual. Hemos trabajado con un cineasta aquí de Tijuana que se llama Ángel y pues justo él nos ha ayudado un poco a desarrollar ese lenguaje visual, ¿no? Para estas piezas, ¿no? Previamente había trabajado con él con una pieza que hicimos para la Secretaría de Cultura de Baja California, de Pepe Mock, del colectivo Nortec, y de ahí viene esa relación, un poco hacia el lenguaje
pues visual y pues sonoro, ¿no? De este par de artistas. Pues eso es Ilona. Muchísimas gracias. Quiero pasarle la palabra a Aide, por favor, que nos cuentes sobre tu trabajo, sobre lo que realizaste, cómo nació la propuesta que acabamos de ver. Está apagado el micrófono. Había pasado un camión y le apagué. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder aquí estar y compartir un poco de, pues, de la perspectiva como de mostrar. La invitación para mí fue como, me invitaron a mostrar mi casa, ¿no? Y el espacio en el que yo y otras personas nos movemos y pues una es el espacio de Tijuana, el contexto de Tijuana, la historia de Tijuana a través de los ojos de estos personajes, incluyéndome a mí, su servidora, dentro del contexto de NetNet, de una red de gente que está conectada por diversas historias, ya sea que tengan que ver por necesidad de estar en Tijuana para estar juntos. Por ejemplo, la pareja que sale en ATG, que es Gimme y Camille, que es una pareja, él es americano, ella es francesa y están en Tijuana porque quieren estar juntos, ¿no? El otro que es, híjole, ya se puede editar esto. Me trabé un poco por nervios de contar algo tan personal, porque en realidad esta historia es bastante personal. Haz de cuenta que me expuse de una forma compartiendo las historias de mis amistades más cercanas, ¿no? Desde adentro de la cuna de mucho el trabajo que he hecho en estos años dentro de NetNet, dentro del contexto de NetNet. Y yo todavía no puedo creer que me dieron esta oportunidad, la verdad, de mostrar una belleza que parte como digo, de historias de amor, ¿no? Y de admiración, del uno hacia el otro, ¿no? De eso se me hace que es NetNet en sí, del trabajo. Ahí es reconocer una belleza en otros y saber que con ellos puedes hacer algo más grande, ¿no? Y pues esa visión, esa conexión, siento que es como el corazón para mí de mi participación en este proyecto. Me pongo nerviosa porque de verdad sí, o sea, pues bueno, ¿cuál es tu casa? ¿Cuál es este espacio que quieres mostrar? O sea, a mí me preguntaron y yo dije, bueno, pues tenemos que ir a Rosarito, a los tide pools, ¿no? Tenemos que ir a playas de Tijuana, porque ahí está la frontera y ahí se ve cómo estamos, pues a pesar de una división, estamos juntos, estamos compartiendo espacio, ¿no? Los personajes que salen, pues son viven en Estados Unidos y otros en Tijuana, y pues estamos todos acá haciendo, de alguna forma u otra, bueno, acá en Tijuana, lo que se pueda con lo que tenemos básicamente, y pues en este caso, pues hay conexión en vez de división, ¿no? Así se ve esta historia, ¿no? Y se me hace bien bello que eso haya sido la propuesta de Jival, ¿no? Que es, o sea, mostrar nuestra casa, este espacio del que partimos, desde una perspectiva quizá toroidal, ¿no? Y esto lo aprendo de los personajes que salen en la película, que es Evgeny Toroide o Edgar Estrada. Y él es artista, él es el que sale abriendo la puerta de la casa, es el guardián del santuario, ¿no? Todos tienen como sus roles que le llamamos ahí en el pues como parte de la historia, porque viene siendo como un tipo de docuficción, ¿no? Como para amenizar quizá o más bien para aprovechar el hecho que podemos, no sé, acentuar más las bellezas de cada uno, ¿no? Y bueno, y Evgeny Toroide siempre habla de cómo hay que envisionar
y sentir la energía toroidal, ¿no? Que pasa hacia adentro, de adentro hacia afuera y de regreso, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, la historia es, nace dentro de NetNet, pero se va hacia afuera, ¿no? Y creo que así va como, conectando no sé, el alma de esta historia, ¿no? O sea, que es importante internalizar y ver cómo estamos por dentro para poder participar afuera en una comunidad. Y la música más o menos es algo muy personal, ¿no? Que de repente pues salió como parte de este proyecto que expuso mucho de pues, lo personal, ¿no? O sea, las emociones quizá que a lo mejor puede provocar un track que yo hice para mí, pues ahora ya se me hizo bello poder conectarlo con la belleza de otros, ¿no? Y bueno, eso para mí fue ese proceso, es como más o menos de lo que a mí se me hace importante compartir. Muchísimas gracias. Sí, la verdad, justo en algún momento también tuvimos varias pláticas con Ejival y le comenté que hay algo muy bello en la pieza tuya y que lo reafirmas contando en el fondo desde dónde nació, y es que hay algo que muestra otra cara de Tijuana, que no es, o sea, independiente que, por ejemplo, el tema fronterizo se ve visualmente, lo que se tematiza es la ciudad en sí misma, qué compone la ciudad en sí misma, y que en el fondo lo importante es que confluye tantas personas diferentes en esta ciudad y que finalmente una de las cosas principales de ella es generar este espacio de contención, que la gente genera un espacio de contención, y que finalmente con tu propuesta estás generando un espacio de contención y de crear un círculo y de crear un espacio en sí mismo, y que en sí mismo, como tú bien dices, hacia adentro y hacia afuera, genera conexiones, y en ese sentido también visualmente me parece interesante esta propuesta también de tanta amplitud y de tanta naturaleza y de todos estos espacios que finalmente lo que menos se ve es la ciudad, y eso me parece también muy interesante como propuesta. Y quizás un poco ahí una pequeña pregunta, la selección de las imágenes, o sea, ¿por qué decidir irse fuera de la ciudad y un poco también este diálogo de los animales que aparecen, la naturaleza que aparece y este campo amplio y por otro lado muy solitario, porque hay muchas, sin que estén uno solo, porque finalmente siempre haces este juego con dar cuenta de que uno está acompañada y está acompañado por este círculo de amistades. Hay también mucha soledad visual en estos campos y en estas naturalezas elegidas. En estos espacios que aparecen son lugares en donde yo crecí, o sea, también los considero como parte de mi casa, entonces siento cuando pienso y siento sobre Tijuana, porque realmente es algo que es un sentir también más que pensar, porque hay cosas lógicas que a veces parecen que no son tan bellas, pero como dice, o sea, hay quienes podemos ver en la mugre y encontrar, bueno, en este caso los caballos son algo precioso, ¿no? O la playa y así, pero creo que me siento afortunada de poder experimentar algo así o sea, la región es bella, ¿no? Hay cosas que, pues, con las que crecemos y pues, se van engranando en la actitud que tenemos hacia el espacio, ¿no? Hacia el amor, hacia el sentido de pertenencia, ¿no? Y pues tengo la fortuna. Yo no había ido nunca a la presa donde sale la escena del tren, pero a Ángel sí se le ocurrió ir ahí y fue como una experiencia. Yo sentí como de vida y muerte, porque yo sentí que me iba a ir por las vías del tren, la verdad. Pero al llegar al otro lado y descubrir realmente como otra vez lo que llevo adentro y poder llevarlo afuera, pues se me hizo importante, y junto con Ángel decidir que hay que visitar los puntos extremos de la ciudad, o sea, como
esas son las orillas de la ciudad, ¿no? Y luego y visitar también el reloj interno del cuerpo, ¿no? Con lo de la vibroacústica, que sale después una cámara y que están todos encima de esta cosa, experimentando vibraciones específicas, ¿no? Un poco revuelto, pero por ahí va la cosa, está todo revuelto en la realidad también. Muchísimas gracias, Aide. Aprovecho justo ahí para pasarte la palabra, Gaspar, para que nos cuentes sobre tu proceso creativo. Como ya comentó Ejival, es muy bello porque tenemos dos piezas que en sí mismas tienen forma de trabajar muy, muy personales y muy íntimas, pero visualmente una tiene una salida más hacia lo exterior, y tu trabajo, de lo que nos has podido compartir en pláticas, es un trabajo muy, muy íntimo y muy más bien abstracto. Entonces, me encantaría que nos pudieras hablar sobre este proceso y sobre cómo, qué es lo que vamos a poder esperar del resultado y la salida que va a poder tener este proceso creativo. Ok, sí, seguro. Eh, bueno, la pieza, en la pieza estoy, de alguna manera, tendría que dar un antecedente, ¿no? Comencé a cambiar un poco mi manera de trabajar, porque durante mucho tiempo, o poco a poco, se fue gestando, digamos, de estos diversos caminos que he tomado en la creación, ¿no? Me parece que he sido muy abierto en cuanto a mi actividad creativa. Siempre he trabajado, digamos, con sonido, pero en distintos formatos, ¿no? Me ha gustado realmente explorar y hacer música, arriesgarme tal vez a hacer música que no conozco o que no se me ha enseñado o que he aprendido, digamos, haciendo, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos de esa multiplicidad de experiencias comenzó a surgir una noción, digamos, de un universal, ¿no? Pero al mismo tiempo ese universal está en estrecha relación con la individualidad, con la interioridad. Parece paradójico, pero en realidad es un vínculo sumamente estrecho, ¿no? Y me atrevería a decir que también con la autonomía creativa, ¿no? Se comienza a gestar cierta autonomía. Entonces, me cuestiono, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común todas estas prácticas que he realizado, ¿no? ¿Qué tiene en común la música, por ejemplo, del Renacimiento, que tanto me gusta, ¿no? ¿Qué tiene en común el barroco tardío con la música electrónica de finales de los 90s? ¿Sí? Entonces, por supuesto que uno tiene que ir haciendo estos pasos hacia atrás, ¿no? Y me refiero a pasos hacia atrás en cuanto a categorización del fenómeno percibido. Entonces traigo 3 imágenes para compartir muy brevemente para ejemplificar a qué me estoy refiriendo. Me permiten un segundo, por favor. Comienzo por esto, que es una forma. Es decir, esto es una abstracción cualitativa. Lo voy a invertir porque está al revés. Aquí está. Así va. Es una abstracción cualitativa. Cuando escucho música, ya sea una pieza de orquesta o una pieza de música electrónica o una pieza, el sonido como tal, en un espacio mental, por supuesto, esto es lo que estoy observando y es lo que me permite entender la información que estoy recibiendo. Ahora, durante mucho tiempo había sido un epifenómeno. ¿A qué me refiero con un epifenómeno? Un fenómeno secundario, sin injerencia en el fenómeno primario que estoy percibiendo. Y lo que hice con una pieza anteriormente fue invertir este proceso y comenzar a trabajar en primera instancia esta abstracción, que está también muy relacionada con mi intuición. Y comencé un proceso intrincado, caótico, pero considero que sumamente hermoso, de racionalizar mi propia intuición, ¿sí? O sea, qué es lo que contengo y compartir la manera, digamos,
mayor transparencia posible, ¿no? Esto que está habitando mi mente y que ha sido el objeto, honestamente, que ha capturado por completo mi imaginación. Esto que estamos viendo aquí. Ahora, yo soy sumamente escéptico. O sea, si alguien me dice eso es lo que veo en un espacio mental, lo primero que haría es dudar de esa persona. Entonces, lo que pensé como solución, estoy resumiendo bastante, fue comenzar a crear estructuras matemáticas, muy sencillas, pero aquí tengo el ejemplo de una estructura. Aquí está la forma. Tuve un momento de obsesión con este objeto, ¿no? Escuchando toda la música, lo único que estaba haciendo era observar este objeto. Entonces, comencé a trabajar diversas estructuras y distintos objetos sencillos, ¿no? Relaciones de equivalencia, cuerpos de fracciones, teoría de grupos, para que pudiera compartir, ¿no? Una descripción por lo menos objetiva de este objeto. Ya en la música se podrá percibir como fenómeno este objeto, ¿no? Y entonces, a muy grandes rasgos, ¿no? Lo comencé a trabajar como un objeto abstracto, es decir, un objeto sin aparentes relaciones causales. Bien, entonces el objeto abstracto es una abstracción cualitativa, esta estructura es una abstracción cuantitativa. Y la música más o menos se ve así, aquí lo tengo, son los materiales, están arrojados. También se ve un poco caótico, pero en realidad es el boceto, es un boceto, son materiales que gradualmente he estado trabajando, he estado ordenando y bueno, digamos que la forma sería muy análogo, ¿no? Como de alguna manera al neumano kantiano, pero también al hilo de Ariadna, ¿no? Eso que me permite resolver los problemas que la música me presenta, y no solamente la música, ¿no? Sino también otras circunstancias u otras áreas de estudio. Algo que me he percatado ya para concluir en este proceso es que he tenido que, digamos, echar mano, ¿no? O he tenido que tomar otro tipo de herramientas de otras disciplinas, específicamente de filosofía y matemáticas, y ha propiciado un diálogo que ha enriquecido mucho mi proceso y que considero que ha generado, o sea, que el proceso creativo se ha vuelto generador de conocimiento, ¿no? Espero eventualmente poder, en primera instancia, bueno, por supuesto, compartir la pieza y también explicar un poco o explicar más bien a mucho mayor detalle, ¿no? Qué es lo que he estado realizando, pero más o menos, así a grandes rasgos se ve lo que he estado trabajando. Muchísimas gracias, Gaspar. La verdad que sí, me genera muchísima curiosidad saber cuál va a ser la salida visual y cómo va a ser el trabajo conjunto entre tu propuesta y la visual. No sé si también tú y Ejival nos pueden contar un poco de si ya hay cierta proyección de cómo se va a unir. Me imagino que ya están hablando con Ángel, que está a cargo de la parte justamente visual, un poco para saber cuál va a ser el trabajo en esa dirección. Sí, justamente hemos estado dialogando para encontrar pues esas equivalencias visuales a los conceptos, a los sonidos, a la música que saldrá, ¿no? De este ejercicio que está realizando Gaspar, ¿no? Entonces, mm, yo la verdad no quisiera adelantarme mucho, ¿no? Digo, sé que de alguna manera va a partir de una abstracción, y eso es lo que vamos a tratar de mostrar un poco. Digo, es un proceso muy, muy, muy retador en ese sentido, ¿no? También para nosotros, ¿no? Un reto de justo encontrar esa equivalencia visual a lo que, a todo el trabajo que pues, Gaspar ha venido desarrollando. Emocionado principalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Lamentablemente es muy cortito el tiempo que tenemos para hablar sobre estas propuestas y sobre este ciclo de cortometrajes sonoros, que la verdad que creo que es algo que invita a que uno pudiera abrir aún más
el proceso creativo, yo ahí concuerdo totalmente lo que tú dices, Gaspar, de entender el proceso creativo como generador de contenido y de transferencia de conocimiento en sí mismo. Lo mismo también para el trabajo tuyo, Aide, que la verdad las cosas que justamente, o sea, tú tienes una práctica artística, además estás haciendo abriste una práctica de vida y personal también, visibilizaste a través de ella la ciudad de Tijuana, y justamente el trabajo además también cinematográfico y de cortometraje me parece clave. Entonces esperemos que en un futuro pudiéramos hacer unas pláticas individuales para abrir aún más este trabajo que me parece fundamental y sumamente importante. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por este momento y por esta apertura de sus proyectos y de su trabajo. Muchísimas gracias, Aide, Gaspar, y sobre todo Ejival por esta curaduría. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes Gracias. por invitarnos y hacernos parte de su proyecto, ¿no? Y de sus comisiones. Muchísimas gracias. Por su apoyo.